agradecemos nos acompañe en esta noche en una emisión más de Lado Humano. A nombre de su titular, la licenciada Minerva Martínez Garza, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión más. Mi nombre es Pablo Rojas y el día de hoy quiero platicarle de un tema muy interesante. Es un concepto que hemos escuchado, que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y se llama seguridad humana. ¿Y por qué hemos de hablar hoy de este concepto? Bueno, pues la vinculación que existe entre los derechos humanos, el desarrollo, la seguridad, es algo de lo que tenemos que platicar, sobre todo en el contexto de violencia que se vive en nuestras ciudades, en nuestro país, en el mundo, el contexto de violencia general, ya sea directa, porque se traduce en violencia física, en agresiones, en daños psicológicos, o en violencia estructural que viene desde las instituciones, desde los medios de comunicación que la potencializan, o una especie también de violencia cultural que está permeada en los contextos situacionales, en las prácticas, en los paradigmas. La violencia se manifiesta en diferentes formas y por ello, desde que se crea el concepto internacional de las Naciones Unidas, se van gestando diferentes fines, diferentes ideales. Uno de ellos, obviamente, era la paz. La paz ante lo que habíamos acontecido, lo que habíamos vivido, ante las grandes problemáticas de la Segunda Guerra Mundial, que derivaron en atroces acontecimientos y que a partir de ahí se gestó una idea de paz que era entre naciones, entre no dañarnos, naciones contra naciones, en respetar la soberanía de cada país, en respetar la autodeterminación de los pueblos. Y en este concepto se fue hilvanando otro que fue el tema de desarrollo. El desarrollo de los pueblos en condiciones de igualdad, en condiciones de dignidad, pero para ello se sabía era necesario contar con un concepto adicional y ahí fue donde entra el tema de derechos humanos. Entonces el concepto amplio de libertad que se propone desde la comunidad internacional, llámese Naciones Unidas o también llámese Organización de Estados Americanos, es un concepto de libertad que incluye el tema de desarrollo para todos los pueblos, pero vinculado a un tema de respeto a los derechos humanos y a la paz de los pueblos. Ya no tanto desde un ámbito entre países, entre la guerra que se da entre los países, sino entre ámbitos internos, es buscar aspectos de paz mediante el respeto de los derechos humanos, incentivando condiciones de desarrollo en cada ciudad, en cada país. Y entonces se va construyendo una serie de nuevos paradigmas que se han visto pues mermados, han ido en retroceso, sobre todo a partir del acontecimiento de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, donde parece que se vuelve a retomar una visión más de contención, de ataque ante los posibles riesgos internacionales en la seguridad. Sin embargo, no está de más reflexionar sobre el tema de seguridad humana y lo que podemos conseguir a través de él. Y bueno, ahora me centro un poco más y quisiera platicarles de las 6 dimensiones de las que se habla sobre este concepto. Y no solamente hablamos entonces de la seguridad personal o la seguridad comunitaria o la seguridad política, sino también de la seguridad alimentaria o la seguridad ambiental o también la seguridad sanitaria y obviamente la seguridad económica. En ese sentido parece que seguridad lo es todo y es que vamos hacia allá, es decir, vamos a partir de un paradigma que está basado en el Estado, en la seguridad de un Estado, a la seguridad de la persona, a la seguridad de usted y de yo. En ese sentido, ¿cómo salvaguardamos condiciones de seguridad? Bueno, primeramente yo quisiera que mi seguridad personal fuera garantizada, que yo no sea víctima de agresiones físicas ni de agresiones psicológicas. En ese sentido, ya sea por parte de un familiar mío, por parte de una persona que está cercana o por parte de la autoridad misma, es decir, la autoridad está obligada a respetar la esfera de mis derechos y uno de ellos es la integridad personal y no debe entonces mermar esa parte tan importante que es mi seguridad personal. Pero más allá de mi casa, más allá de lo que pasa en mi entorno común, está lo que pasa fuera de casa, la seguridad comunitaria, lo que pasa entre vecinos, lo que pasa en nuestras colonias. ¿Cómo es su colonia? ¿Qué condiciones se viven en su colonia? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay condiciones de convivencia, de paz, de coexistencia pacífica? ¿O usted no puede salir de su casa porque puede ser víctima de algún delito? ¿O le pueden robar afuera de su casa su coche, las copas de su carro, sus macetas? No sé.
Cuando construimos la seguridad comunitaria es cuando construimos espacios en los que todos podemos conocernos, podemos emprender relaciones de colaboración y obviamente gestar un ambiente adecuado. Pero más allá de esa seguridad personal y comunitaria, le digo, existe también la seguridad política, aquella que me permite a mí como ciudadano manifestar mis pensamientos, mis ideas, exponer mis puntos de acuerdo o lo que considero pueden ser las vías de solución para muchas problemáticas. Y hacerlo en condiciones en las que no seré mermado por mis opiniones, hacerlo en condiciones en las que sabré que no vendrá alguien a callarme en mi libre manifestación de las ideas cuando ésta se ajusta a los límites constitucionales o legales. Pero vamos más allá. La seguridad también es contar, por ejemplo, con un medio adecuado para vivir, con un empleo. Cuando yo tengo la capacidad de obtener un buen empleo, o tener un buen ingreso, o tener derecho a mi seguridad social, obviamente se va alimentando en mi persona un aspecto de certidumbre ante las vicisitudes de la vida, ante los gastos, ante las deudas, porque cuento con un ingreso, cuento con una capacidad económica. Y entonces la seguridad implica también eso, lograr que todos y todas podamos tener acceso a condiciones económicas adecuadas, que nos permitan condiciones de vida digna. Y ello se suma a condiciones de vida sanitaria. Cuando hablamos de seguridad sanitaria, pues nos referimos a tener acceso a servicios de salud básica. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, obviamente a tener el mínimo de subsistencia de alimentos para vivir. O la seguridad ambiental, donde el entorno en el que nos desarrollamos nos permite pues, vivir dignamente, sin contaminación, con suficientes áreas verdes. Cuando hablamos de seguridad en todos estos aspectos, tenemos que referirnos a las actividades del Estado y a las planificaciones que el Estado hace de desarrollo urbano. Y por eso para nosotros es muy importante pues, visualizar el entorno, visualizar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué pasa en el tema de violencia, qué pasa cuando no hay acceso a servicios de salud, cuando no hay acceso al empleo, cuando estamos degradando nuestras montañas, cuando se están cometiendo grandes delitos ambientales, grandes daños ecológicos. Es que eso está mermando, en general, condiciones de vida digna y está mermando condiciones de desarrollo para la vigencia y salvaguarda de nuestros derechos humanos. Por eso es muy importante que usted y yo podamos asumir este concepto y podamos entonces llegar ante las autoridades, pero también ante nuestra comunidad de vecinos, a decir qué es lo que requerimos para que las condiciones de violencia que persisten, bueno, pues se vayan erradicando. El trabajo es de dos. El trabajo es de la autoridad, claro, que tendrá que planificar las condiciones y las políticas para erradicar la violencia y los delitos, pero también es una condición de nosotros, de los ciudadanos, de nuestra participación en la construcción de la paz, de denunciar los daños ecológicos, de denunciar la falta de acceso a servicios de salud, de denunciar también, por ejemplo, la falta de condiciones de empleo, de vida digna. Se trata de denunciar, pero también de promover. Y por eso yo aplaudo a los empresarios y a las empresarias que, a pesar de las condiciones de seguridad que se vivieron en nuestro país en los años pasados, que fueron muy crudas y que parece que resurgen en ciertas partes del país, se quedaron en los centros comunitarios, se quedaron en las ciudades, se quedaron incentivando el empleo. Y la idea es esa, que todos, desde la iniciativa privada, desde la iniciativa pública, podamos promover condiciones de desarrollo. ¿Qué le toca a usted y a mí hacer? Bueno, un tema fundamental es que muchas de las condiciones de violencia que se gestan son pues absorbidas a través de una estrategia de contención. Es decir, vamos a atrapar, vamos a detener, vamos a combatir a aquellos que cometen el crimen. Y no quiere decir que sea parte de la estrategia. Sin embargo, una estrategia amplia, integral, implica también estrategias preventivas, estrategias de educación, de capacitación, de política pública, de salvaguardar un espacio y una vivienda digna. Uno de los temas que se ha abordado en algunas ocasiones es el tema de la vivienda. Usted ha escuchado obviamente las mini casitas, tal vez vive en una de ellas, y me dará razón de que a veces las condiciones que ahí persisten pues motivan la violencia entre las personas. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo mayor
Tenemos que hacer un esfuerzo mayor por salvaguardar valores como la tolerancia o el respeto a unos y a otros y saber que podemos construir sociedades pacíficas, respetuosas de los derechos humanos. En ese sentido, yo quisiera hablar de las 4 obligaciones básicas que tienen todas las autoridades en el Estado mexicano. Esto a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Las autoridades, todas ellas, tienen la obligación de respetar, de promover, de proteger y garantizar los derechos humanos. Promover los derechos humanos significa que desde el ámbito público podamos generar un nuevo ambiente sociocultural, un nuevo lenguaje, un lenguaje que nos permita coincidir y también aceptar las diferentes diversidades. Cuando hablamos de seguridad humana, hablamos de que muchos de los pobladores de las zonas rurales han llegado a las zonas urbanas. Y la falta de planificación que se da en la zona urbana, por la falta de visión, por la falta de tino en lo que podríamos gestar para resolver las grandes problemáticas, pues genera que la brecha de desigualdad social se vaya ampliando. Y más aún que los que vivimos en el centro, pues discriminemos a los que viven en la periferia. Y entonces los que vienen de fuera, los que son migrantes, los que vienen de la zona rural, pues también son rechazados socialmente porque pensamos que vienen a quitarnos los empleos o porque vienen a robarnos nuestras propiedades, a quitarnos nuestra seguridad. Entonces la percepción social que se genera ya en sí puede limitarnos a generar condiciones de vida digna para todos y todas. Entonces, promover los derechos humanos es coincidir en que todos tenemos los mismos derechos, las mismas prerrogativas y que se trata entonces de no generar estereotipos, ya sea a través de los medios de comunicación, ya sea a través de la convivencia cultural, ya sea a través del día con día. Pero bueno, ahora voy a la segunda de las obligaciones, respetar los derechos humanos. La autoridad debe de hacerlo, la autoridad tiene la obligación de respetar mi derecho humano, de respetar mi capacidad de desenvolverme libremente, de expresar libremente mis opiniones, no debe limitar ese aspecto. Pero también la autoridad debe salvaguardar mi integridad física, integridad comunitaria. Y hacerlo implica, pues, erradicar, es decir, quitar de raíz toda práctica de tortura, de desaparición forzada, de detención arbitraria, de trato cruel e inhumano degradante. Estas prácticas son inadmisibles en toda sociedad democrática. No podemos permitir que la autoridad caiga en ningún momento en este tipo de prácticas porque estaría rompiendo con todo el paradigma de seguridad, de desarrollo y de respeto a los derechos humanos. No son permisibles y deben ser totalmente condenables. Ahora bien, también la autoridad y todos en conjunto debemos lograr, pues, proteger los derechos humanos, es decir, gestar las condiciones, los mecanismos para que toda violación a la seguridad personal, comunitaria, ambiental, sea debidamente investigada, sancionada y reparada, y de manera integral. No podemos permitir que las condiciones de las que somos víctimas queden en la impunidad. Es decir, toda investigación debe agotarse y sobre todo debe repararse, sobre todo aquella que afecta contra nuestra integridad, pero también contra nuestro entorno. Y finalmente, la obligación de garantizar los derechos humanos. Esto quiere decir que la autoridad deberá gestar las condiciones para salvaguardar condiciones de vida digna. Y en este concepto de seguridad humana, no solamente es mi seguridad personal o comunitaria, a través de policías bien capacitados, sino también acceso a servicios de salud, acceso a alimentación adecuada, acceso también a un medio ambiente sano. Y ahí todos debemos cooperar para que el concepto de seguridad sea amplio. Yo espero que la información que hoy hemos compartido haya sido de su interés y que sobre todo la pueda difundir, porque en el concepto de seguridad participamos todas y todas, todos y todas, pero con una idea global para al final del día salvaguardar nuestros derechos humanos. Le agradezco mucho su atención y espero que nos pueda acompañar en nuestra próxima misión aquí en El Lado Humano.